Fuera del ático. Capítulo 1. Algo inusual estaba sucediendo hoy en la sala de los cisnes. Podía escuchar el ruido inesperado resonando en el pasillo. Inesperado porque Dora cuidaba mi dormitorio tan pronto como podía, por la mañana, por lo que nadie debería estar allí, a estas horas del día. Debería haber un silencio mortal. Sabía que Garland aún no se había regresado de su reciente negocio, y de todos modos no estaría en la sala del cisne sin mí. Incluso cuando estaba en mi habitación y él podía visitarme, rara vez estaba allí. Para hacer el amor tenía que ir a su dormitorio. A veces tenía que ir allí incluso para hablar en privado más tarde por la noche, aparte de una ocasión en la que hicimos el amor en un bote de remos, en nuestro lago. Su dormitorio se había convertido en el único nido de amor para nosotros en esta gran mansión y en esta gran propiedad. Habíamos perdido la magia de la espontaneidad hace años. Si no lo planeo, no pasó nada. «Ven a mí esta noche», decía. Cuando dudé por primera vez y le pregunté por qué tenía que ser en su dormitorio y no en el mío, dijo que quería que pareciera más una cita discreta, porque eso lo hacía más romántico, y nunca deberíamos perder el romance. ¿Cómo podría argumentar en contra de eso? Sin embargo, hace años me di cuenta de que la verdadera razón no era el romance que había en él ni la arrogancia de Foxworth que mostraba su rostro. Era algo más peor que tendría que aprender a ignorar y a vivir con él, al igual que tantos otros secretos oscuros y retorcidos que habitaban en esta mansión, con sus susurros y pasos que se desvanecían. Todas las grandes familias tenían por naturaleza tantos misterios pendientes. Debería haberlo esperado y no sorprenderme. La mayoría de las chicas piensan que, cuando le dicen sí, quiero a un hombre, se lo están diciendo a él, a su nueva vida juntos, pero yo se lo había dicho a una historia capturada y arraigada tan profundamente en Foxworth Hall, que abrir una ventana, no hacer mucho para dejar entrar aire nuevo y fresco, o liberar los gritos y suspiros lúgubres capturados que uno podría imaginar fácilmente haber sonado aquí a lo largo de los años. Era como si cada nacimiento en esta casa, y ciertamente cada muerte, dejaban sombras indelebles en las paredes, sombras que la luz del sol no podía apartar. En ese momento no detuve para escuchar, con más atención. En la escalera apenas respiraba a pesar de que había comenzado a subir rápidamente, ansiosa por bañarme y cambiarme de ropas. Estaba casi en el segundo rellano, después de regresar de una jornada de compras al mediodía en Miller Inn Roads, en la High Street en Charlottesville, Virginia. Iba a enviar a Dora para que subiera los paquetes como siempre. Hubo bastantes. Los grandes almacenes se habían convertido en mi fumadero de opio. Comprar cosas nuevas y seguir lo que las dependientas llamaban la moda de reciente. Me sacó del estancamiento. Todos los días, Garland se ausentaba con mucha frecuencia y durante periodos de tiempo más prolongados. No fue así durante los primeros años. De repente afirmó que ya no confiaba en sus directores y que surgían todo tipo de nuevos problemas de marketing en casi todas partes. «Cogí a un gerente desfalcándome», declaró, antes de atacar una vez. Nunca fue una malversación de nuestra parte. Cada vez que se marchaba ahora, la casa se oscurecía aún más y el silencio fluía por las partes. Fluía en olas, una marea de quietud. Con el paso del tiempo, la ausencia de música y risas, casi cualquier jovialidad, le dieron a la mansión una auténtica atmósfera de cementerio. Al final, casi esperaba que todos los que trabajaban aquí siempre estuvieran vestidos de negro. El reloj del abuelo marcaba las horas como un trampolíneiro, acompañado con un cortejo fúnebre. Sin embargo, en estos días habían algunas buenas razones para la depresión y la infelicidad. Las fábricas y otras inversiones de Garland realmente luchaban por seguir siendo rentables, desde el pánico de 1893. Cada vez que me quejaba de que me dejaba con tanta frecuencia y de que hacemos tan poco a la hora de divertirnos y disfrutar la vida que me había prometido, entraba en una crisis despotricada, tejiendo detalles sobre los ferrocarriles sobreconstruidos y los políticos estúpidos que habían llevado la economía al caos con la ley Sherman de compra de plata. Si yo me quejara por estos aburridos hechos, su cara se enrojecería aún más, y después de cada queja sobre las reversas de las reservas federales de oro agotadas, golpearé la mesa, culpando de todo a banqueros estúpidos e inversores miopes. No se me pasó por alto que mi padre era un banquero que a menudo guiaba a los inversores. Estuvimos casi mejor durante la guerra civil, había afirmado en una cena reciente. No es que todavía no seamos ricos, añadió rápidamente en un tono más tranquilo.
Nunca perdió su orgullo. Foxworth no se humillaba. Foxworth no se quejó. No les estoy pidiendo que hagan economías, simplemente comprendan mis necesidades y cuánto más tengo que trabajar para proteger lo que tenemos. Antes de que terminara esa velada, se esperaba que yo demostrara mi simpatía y comprensión. Esa era la única manera de devolvernos al menos a una apariencia de matrimonio feliz. Con demasiada frecuencia, especialmente últimamente, me veía más como una esposa temporal, que terminaba los días que tenía asignados de matrimonio y familia hasta que otra joven capturara la fantasía de su marido y la enviaba a pastar como un hermoso caballo de carreras que había sobrevivido a su mejor momento. Quizás algo de esto fue culpa mía. Sabía que más parecía una novia que una esposa, incluso después de todo este tiempo. Desde el principio estuve dispuesta a aceptar mi libertad de responsabilidades domésticas y maternales, pero eso no fue algo completamente egoísta. Según mi madre, era algo que tenía que aceptar si quería disfrutar de lo que ella llamaba ser parte de la aristocracia. Ahora ya era una mujer rica y de posición. No podía ensuciarme las manos con el trabajo y las obligaciones que realizaban las mujeres y madres casadas comunes y corrientes. Es cierto que de todos modos no esperaba nada de eso. Apenas hacía mi parte de las tareas domésticas cuando vivía en casa. Y convertirme en madre tan joven estaba tan lejos de mi imaginación que apenas era un pensamiento. En aquel entonces la posibilidad estaba a la altura de volar a la luna. Pero lo que mi madre no me dijo sobre mi vida aristocrática fue que no tendría una identidad separada y rara vez me llamarían Corinne en lugar de señora Garland Foxworth. Poco a poco iría perdiendo contacto con todos aquellos que me conocían como a cualquier otra persona. Fui depositada en un mundo de extraños y sin embargo mi madre insistía en que el amor, el romance y el matrimonio no eran más que pequeños pasos que te llevaban hacia una vida en la que había que hacer concesiones. Tú te sacrificaste y tu marido proveó. Cuando me quejé, ella asintió y con una gran sonrisa amarga dijo, por supuesto que esto sucedería. ¿Qué esperabas? Desde el momento en que me dices, sí, quiero, hasta el día que tomas el último aliento, ya no tienes una sombra diferente. Acostumbrarse a él. Qué deprimente, pero qué cierto era eso. A veces me sentía como una fantasma, especialmente aquí, en una casa que, para mí, se estaba convirtiendo más en un museo que en mi hogar. Nuestros sirvientes me miraban caminar alrededor y rara vez decían más que el saludo formal, al menos de que yo hiciera una pregunta. Al principio pensé que cuidarían de Malcolm. Justo después de que la señora Corder se fuera realmente, tenía la intención de hacer eso, y Garland debió haberlo creído también. Me permitió que un carpintero creara una cama tipo cisne para bebé. Sin embargo, Malcolm no durmió ni una sola noche después de haber sido llevado a la habitación del cisne. No estaba segura si era por la habitación o por no tener a alguien prácticamente rondando por él constantemente, lo cual era algo que no iba a hacer. Su llanto incesante me agotó. Y finalmente cedí, y Dora se hizo cargo de él. La cama se quedó en mi habitación, ya que tenía el cisne grabado en el pequeño cabecero, y se creó una nueva habitación infantil. Después de eso, con Dora cuidando de Malcolm, con la señora Steiner supervisando cada pequeño detalle que está en la mansión necesitaba, con la señora Wilson gobernando la cocina como el capitán de un barco de guerra, y con Garland prohibiéndome incluso cambiar la posición de una lámpara en una habitación, a excepción de la habitación del cisne. Estaba empezando a verme tan innecesaria como el polvo. La casa y los Foxworth se habían tragado lo poco que quedaba de Corinne Dixon. A veces en sueños me veía arrastrada, embolsando y llevada. Sin mi retrato en la pared, estaría tan olvidada como el bostezo de ayer. Mi dormitorio era mi único santuario. En la gran casa, el único lugar donde gobernaba, con tanta firmeza como Garland gobernaba la mansión. Allí podré respirar y volver a fingir ser una niña y tener pensamientos tontos. Me imaginaba todavía soltera, todavía planeando cómo coquetear y burlarme de chicos guapos, pero ahora mismo mi santuario estaba siendo violado. Me apresuré hacia él como si creyera que mis fantasías podían ser descubiertas. Me detuve cerca de la puerta. Me sorprendió escuchar la risita de Malcolm, que siempre sonaba como la de su padre, una mezcla de risa y una exclamación profunda y brutal, de alegría autosatisfecha. Sabía muchas cosas de su padre que imitaba. A pesar de lo poco que veía de él, a menudo pasaba más tiempo junto a Olsen, nuestro jardinero, que con su propio padre. Sin embargo, cuando tenía 4 años, ya dominaba esta risa hasta el punto de que si no veía quién era, no sabía si era Malcolm o Garland riéndose. ¿Qué estaba haciendo en mi habitación? ¿Y dónde estaba Dora?
Nunca debía entrar a mi habitación cuando yo no estuviera allí. De hecho, a nadie más que a Dora se le permitió hacerlo. Todos en esta casa entendieron mis estrictas órdenes al respecto. Especialmente no quería que mi hijo deambulara por allí, tocando mis cosas. Malcolm, incluso a esta edad, era demasiado travieso e indiferente a las reglas. Podías ver cómo se encendía el desafío cuando le decía algo que no debía hacer o a algún lugar al que no debía de ir. No confiaba en que él estuviera solas con mis posesiones. Podría quitar las perlas de un collar y usarlas como canicas. Dora, defendiéndolo tanto con tanta fuerza como lo haría si realmente fuera su hijo, era muy consciente de su comportamiento travieso e hizo todo lo posible por contenerlo, pero siempre también encontró excusas para él. Últimamente, sin embargo, mi mimada hija de 4 años lograba alejarse con demasiada frecuencia de mi asistente personal, quien voluntariamente había aumentado sus responsabilidades para convertirse en su niñera y tutora, y, con lo que ella consideraba la bendición de Garland, esencialmente para convertirse en su sustituta madre. Quizás Malcolm necesitaba 2 madres, así de exigente era, sin detenerse nunca en sus preguntas y quejas. Por lo general, ahora él acudía a ella antes que a mí. Podía darle cuerda como un reloj y hacer que ella cumpliera sus órdenes. Cada vez que huía, desaparecía en algún lugar de la mansión, como si lo hubiera consumido. No tenía miedo de ninguna sombra, ni de ningún rincón, ni de ninguna habitación. Todo en Foxworth Hall era su patio de recreo. A menudo Dora necesitaba ayuda para localizarlo. Después de que se había escapado, se mantendría tan callado y tan bien escondido en lo más profundo de la mansión que podría tomar más de 1 hora localizarlo, o lograr que saliera. Castigarlo o amenazarlo con una paliza tampoco logró que detuviera sus travesuras. Nunca lloraba si le daba una palmada. Simplemente convirtió sus ojos en vidrio y esperó como si hubiera abandonado su cuerpo y anticipara como cualquier volver a unirse a él una vez más. Cuando mis padres nos visitaron y Malcolm tenía solo 2 años y medio, mi padre me advirtió que me esperaba algo. No tenía idea de lo que eso significaba en ese momento. Estaba empezando a entenderlo, y lo entendería completamente, especialmente hoy. Entré en la puerta, estaba en mi tocador, arrancando páginas de álbum de mi boda, de Garland y mía, arrugándolas en sus pequeñas manos y arrollándolas a la papelera de la misma manera que Garland arrojaba sus papeles. No deseaba o innecesarias a la canasta de su oficina, imitando el sonido de una bala de cañón de la guerra civil. Mi grito fue estridente, aterrador incluso para mí. Malcolm se estremeció y se detuvo. Entrecerró los ojos para mirarme con sorpresa. Al principio y luego con desafío. Allí, de pie, con su nuevo traje de marinero, su cabello rubio y sus ojos azul cielo, derretía el corazón de cualquier mujer que lo viera. Los extraños que nunca habían sentido, heridos por su arrogante indiferencia o insolencia, sonreirían al ver a un niño tan adorable y perfecto. No tenía ninguna duda de que Malcolm ya se había dado cuenta de esto y sabía cómo aprovecharlo. La explotación y el siempre lucrar e intrigar entre parte de su carácter. Después de todo era hijo de Garland Foxworth, quizás en mayor medida que mío. Mi madre me decía fríamente que el esperma de Garland ahogó mi óvulo indefenso. ¿Qué estás haciendo? Lloré, mis manos apretadas en puños, mi rostro seguramente retorcido y más feo de lo que él jamás había visto en mí. Ese era mi álbum de bodas que estaba destruyendo, pero él no retrocedió, no le asustó. Antes de responder, arrancó otra página. Odio este álbum, dijo, arrugando la página en sus manos y arrollándola con valentía, haciéndolo el mismo sonido de la bala de cañón, como si yo no estuviera allí. Últimamente había entrado 2 veces en el salón del cisne. Mientras yo contemplaba el álbum, obviamente me echó la culpa de que ya no lo atendía a sus caprichos, cualquiera que fueran. En ambas ocasiones estuve tan absorta en mis pensamientos que no lo oí entrar y no me di cuenta de que estaba allí, parado, esperando que lo reconocieran, esperando que yo aceptara hacer algo con él, o para él o tal vez simplemente para responder otra de sus preguntas, una de sus incesantes preguntas como ¿por qué había tantas nubes hoy? O ¿por qué los gusanos no tenían patas? Había gritado algo cruel y había salido corriendo de la habitación. Por eso me respondió. Y sorprendido, que luego se centrara en el álbum de bodas, sabía que era algo especial. Mi hijo mimado siempre elegía un objeto valioso para dañarlo o destruirlo cuando quería expresar su enojo o frustración. Cuanto más enojado estaba, más caro era el objetivo. Garland bromeó una vez diciendo que tenía el sentido del gusto de un hombre rico desde el momento en que podía agarrar algo y dejarlo caer para hacerlo añicos, igual que un Foxworth. Había añadido, como si estuviera orgulloso de lo destructivo que podía ser su hijo para algo valioso, y que la violencia que expresaba era buena simplemente porque era lo que haría un Foxworth.
Nuestro álbum de bodas fue valioso por ambos, pero no por las razones de Garland. Estaba orgulloso de ello, porque había sido algo bastante singular en 1890 contratar a un fotógrafo para tomar fotografías de las personas famosas a nuestra boda, así como el escenario decorado decorativamente y el entorno florido que Olsen había diseñado y construido bellamente. Había fotografías de la pista de baile cuando estábamos bailando el vals y retratos míos con el vestido de novia de la madre de Garland, algunos solo con él, otros solo con mis padres y otros con amigos, y con Dora, quien había sido reclutada para servir como mi doncella de honor. Garland no me permitió invitar a mi mejor amiga de Alexandria, Daisy Herman, a desempeñar ese cargo. Quería que yo rompiera completamente con mi vida anterior, pero que tampoco enfatizara mi juventud. En nuestra boda, al traer chicas que, aunque no tenían más de 16 años, también lo aparentaban. No lo hice, lo escuché decirle claramente a la gente que recientemente cumplí 18 años, como se empieza una relación basada en mentiras, aunque en todas las fotos yo parecía así de vieja. Ahora, 5 años después, tener un álbum así todavía era bastante raro y bastante caro. Garland había investigado cuidadosamente para elegir a nuestro fotógrafo. Quería impresionar a nuestros invitados, especialmente a sus envidiosos socios comerciales. Mi madre ciertamente se sintió abrumada después de que Garland hiciera enmarcar y entregara copias de sus fotografías a ella y a mi padre antes de que se construyera su nueva casa para poder colgarlas en la entrada. Fue otro intento de Garland de convencerla y compensarla, aplacarla porque le había dejado al margen del gran secreto. Yo había estado embarazada de 2 meses antes de que Garland y yo nos casáramos. Le había confesado todo a mi padre, pero no a ella. Una vez que se dio cuenta de que la habían mantenido en la oscuridad, no había nada que Garland, ni mi padre o yo pudiéramos hacer para calmar su ego herido. Aunque mi padre y Garland habían organizado todo, manteniéndola cuidadosamente inconsciente, ella centró su ira principalmente en mí. De repente, ahora que era dueña de una de las mansiones más impresionantes de Virginia y estaba casada con uno de los jóvenes más ricos del estado, nuestra relación madre e hija era sagrada. Que no le dijera la sucia verdad, como ella dijo, fue una profunda traición a nuestra confianza. Ella estaba llorando. ¿Qué confianza?, yo pregunté, cuando fue importante para ti una relación fuerte y amorosa entre madre e hija. ¿Cuándo compartiste algo personal conmigo que me ayude a comprender mis propias emociones mientras crecía? Ella no pudo responder a esto. En cambio, recurrió a un pozo de supersticiones populares antes de que mi embarazo se hiciera evidente. Una mujer que oculte su embarazo tendrá un hijo sordo, predijo, o peor. Puede que Malcolm estuviera creciendo malcredo, pero físicamente era lo más parecido a un niño perfecto. Se vio obligada a aceptarlo. Deberías estar agradecida, le dije. Tienes un nieto hermoso. Finalmente se tragó su indignación, tragándose lágrimas falsas y quejas. Sin embargo, sabía que mi padre probablemente pagaría el precio con pequeñas y dolorosas formas para siempre, y que nunca sería realmente perdonado. Ahora, cada vez que yo expresaba la más mínima queja, su respuesta siempre era: hiciste tu cama a mis espaldas, ahora duerme en él. Vi cuánto placer le dio decir eso, y recurrir a mi padre en busca de simpatía tampoco me iba a dar mucha satisfacción, principalmente porque ya no me creía en él. Poco más de un año después de nuestro matrimonio, cuando Garland había bebido demasiado vino y estaba despotricando sobre una inversión que había hecho y que había salido mal, tropecé con otra fea verdad cuando le dije: tal vez deberías haberte preguntado a mi padre al respecto. Su padre, dijo, y se rió como si hubiera dicho una estupidez. La condescendencia y la arrogancia cantaban en armonía en esta casa. Mi orgullo propio se elevó como una cobra. En aquel entonces me importaba mucho más el orgullo de la familia que ahora. Él es el presidente de la junta directiva del banco. Garland, eso es todo un logro. La gente de negocio lo respeta. De lo contrario, ¿cómo estaría donde está? En realidad, apartó la mirada y se ocupó de algo sin importancia, como solía hacer cuando se sentía tan superior a mí. Era como si no valiera la pena el esfuerzo que implicara decir otra palabra, pero esta vez no me ignoraría. Era mi padre de quien estábamos hablando. Sí, de verdad, dije. No lo sabes todo, especialmente que no sabes eso. Podría ser tan inteligente como mi madre cuando quisiera. Se giró y me miró a través de esos ojos arrogantes y luego sonrió, pero no de la manera sexy que yo tanto había admirado. Esto es lo que había llegado a conocer como la sonrisa Foxworth, fría, precursora, un redoble que te hacía dejar de respirar por un momento porque sabía que algo terrible se avecinaba. La única razón por la que tu padre es presidente de la junta directiva del banco, Corrin, es porque yo voté por él. Mi inversión me dio más votos que cualquier otro miembro. Estuve de acuerdo con eso la primera vez que vino a verme sobre ti.
Lo miré fijamente pensando y sacudiendo la cabeza. Eso no puede ser, me decía convenciéndome. Mi padre no habría hecho eso, no habría perdonado a Garland por seducirme bajo la influencia de su preciado limoncillo o a cambio de sus votos. Pero todo eso sucedió al mismo tiempo. ¿Cómo podría negar eso? Aún así, quería escucharlo claramente. Quería estar segura de que eso no era simplemente una coincidencia que estuviera empleado para su beneficio. ¿Cuándo decidiste hacer eso, Garland? Él me miró hacia otro lado. Garland, ¿cuándo? No seas idiota, dijo, y se alejó de mí, pero la respuesta quedó en el aire, en el peso sobre mi pecho y en los latidos de mi corazón. Mi padre me había convencido de que Garland no solo estaba arrepentido, sino que también temía perdonarme. La forma en que mi padre lo había descrito me ayudó a creer que yo era el amor de la vida de Garland Foxworth, la mujer perfecta para ser su esposa. Mi padre dijo que nunca había visto a un hombre tan enamorado y me convenció de que Garland no solo me quería a mí, sino a nuestro hijo. Siempre estuve más cerca de mi padre que de mi madre, prácticamente lo adoraba y asumí que él nunca querría nada para mí que no fuera maravilloso y bueno para mí. Se puso de mi lado en casi todas las disputas que tuve con mi madre y estaba ansiosa porque me tratara como una buena mujer adulta. Estaba orgullosa de mí y disfrutaba presumirme. Tenerme en su brazo y presentarme a personas que respetaba. ¿Cómo podría olvidar la expresión de orgullo en su rostro cuando nos acompañó a mi madre y a mí, escaleras arriba, hasta la gala del aniversario de Wetzlar, donde conocí a Garland Foxworth? Mi padre lo llamó mi fiesta de presentación del armario. Que el voto de Garland para presidente de la Junta Bancaria fuera más importante para él que mi máxima felicidad era devastador. Fue realmente una gran traición. Intenté desesperadamente no creerlo por un tiempo, después que lo escuché por primera vez, pero gradualmente, como el agua de la fuerte aguacero, no importa cuándo y con qué fuerza la aparté. Finalmente empapó y ahogó mi fe infantil. Mi padre era un hombre ambicioso, al fin y al cabo tan ambicioso como mi marido. Quizás todos los hombres sean iguales. El matrimonio era simplemente otra herramienta al servicio de la ambición. Lo que no se dieron cuenta fue que el amor es demasiado frágil, se sacrifica con demasiada facilidad, por razones egoístas, y luego se arrepienten del sacrificio. Al final pagarían, seguramente sufrirían por esto. Y, aunque fingieron lo contrario, en el fondo de sus corazones lo temían, lo sabían, seguramente lo sabían. El engaño da origen a miserias que aún no habías imaginado. Por eso apreciaba y miraba mi álbum de bodas. De vez en cuando quería ver si había una expresión en el rostro de alguien que revelara que él o ella no creía que nuestra boda fuera una historia de amor romántica. Quería además de mi padre Garland. Sabía de mí que ya estaba embarazada. ¿Qué sintió mi padre cuando se dispuso a delatarme? Estudié su retrato para ver si había al menos un ápice de arrepentimiento, pero no vi nada en esas sonrisas y en esos ojos que revelara la fea verdad. Aún así, me volví hacia él, como si fuera una ventana al pasado, y si miraba con suficiente atención y detenidamente vería y comprendería cómo y por qué había sido entregada tan fácil y rápidamente a mi vida en Foxworth Halls. Esa fue mi razón para darle tanto valor a estas imágenes. Ahora, gran parte de este álbum fue destruido por el hijo cuya mera existencia nos había llevado a Garland y a mí al altar. ¿Cómo pudiste hacer algo tan terrible y cruel?, le grité a Malcolm. Algunas de las páginas que había roto estaban arrugadas y amontonadas en el suelo. Junto en la papelera, una atrás, el retrato de Garland y mío. El rostro de Garland menos arrugado. Fui tras un cinturón que tenía colgado en la puerta. Ni siquiera su padre lo asustó, para que se comportara mejor con sus amenazas. A menudo me decía que correspondía a la madre del niño disciplinarlo antes de que tuviera por lo menos 10 años, especialmente los niños. Después de eso, si una madre hacía un buen trabajo, un padre podía imponer reglas de conducta con solo una mirada severa, porque su madre podía amenazar con que su padre le haría cosas peores. Mi mirada severa ciertamente no funcionaba. Tal vez lo haría esta vez. Seguramente pudo ver que mi ira estaba en un nuevo nivel. Pensé, agarrando el cinturón, se encogería, lloraría y suplicaría. Pero cuando me volví hacia él, cargó hacia adelante y se agachó bajo mi mano, extendida para salir corriendo por la puerta. «¡Vuelve aquí, Malcolm Foxworth!», grité, y cargué tras de él. Sin importar lo tonto que me hiciera parecer, estaba tan enojada con él. Recorrió por todo el pasillo, corriendo hacia la esquina para seguir otro pasillo hacia el lado más oscuro de Foxworth Halls, el ala que albergaba las habitaciones que rara vez se usaban. Fueron ideas tardías, olvidadas hace mucho tiempo. «¡Detente!», grité y corrí tras él. «Malcolm Foxworth, deja de correr ahora mismo. No puedes esconderte esta vez. Te encontraré y será peor para ti. Regresa».
Tantas cosas me impulsaban a correr tras de él, cada frustración añadida, más energía de enojo. Doblé por el pasillo y corrí hacia el pasillo más oscuro. Podía escuchar sus pasos más adelante. Cuando más rápido y más corría, más me enojaba. Estaba corriendo en una oscuridad casi total. Casi cualquier niño que hubiera visto habría teniendo miedo a continuar solo, especialmente en una parte de la casa que rara vez entraba luz. La señora Steiner apenas se mantuvo firme. Sentí las telarañas rompiéndose en mi frente. Pasé por el área que daba a nuestro salón de baile, ahora en la total oscuridad, con las cortinas cerradas. Siempre odié esta sección de la casa. Los susurros de los muertos todavía flotaban en los rincones. Había corrido hasta allí, casi como si lo supiera. A veces pensé que les hablaba. Quizás me había oído decirle a Dora que siempre evitaba esta sala. Momentos después escuché una puerta a la derecha abrirse y cerrarse. Me habían dicho que ese era el dormitorio menos utilizado de toda la mansión. Nunca una habitación de invitados, ni una habitación para ningún sirviente, por la forma en que la señora Steiner lo había descrito. Nadie había dormido en él durante décadas, a pesar de que estaba completamente amueblada. Sospechaba profundamente que había sido el escondite personal de alguien, tal vez el de la madre de Garland, o tal vez incluso el de Garland, aunque tampoco admitió nunca estar mucho en esta ala de la casa. La mansión se había hinchado generaciones por nuevas habitaciones con el tiempo, junto con los crecientes egos de los Foxworth. Malcolm le seguía gritando. Pensé que ni siquiera estaba en el dormitorio, estaba solo durante días y noches. Eso era lo único que temía. El confinamiento. Contuve el aliento cuando llegué a la puerta. Malcolm, sal de allí ahora mismo. Cada segundo que esperé será un día más encerrado en tu habitación. ¿Me escuchas? El silencio era como una llama que quemaba mi corazón. Cualquier niño estaría temblando, y a estas alturas sería obediente, enfurecido. Abrí la puerta. La oscuridad parecía aún más espesa, pero había suficiente luz asomándose a través de las pesadas cortinas de tapiz que cubrían las dos alas de las ventanas altas como para poder escanear las dos camas dobles. Era una habitación grande pero desordenada, con una enorme cómoda alta, una cómoda grande, dos sillas acolchonadas y una mesa de caoba con dos sillas. Podría estar escondido detrás de cualquier mueble, pero pensé que se había metido debajo de una de las camas. Estaba a punto de arrodillarme cuando mis ojos encontraron la puerta abierta a la izquierda, una puerta que sabía que revelaba la estrecha escalera que conducía al ático. Me asombró cómo tendría el coraje de subir allí, a estas horas del día, cuando la luz del sol menguaba. Solo había estado allí una vez con Garland, a quien obviamente no le había gustado mostrármelo. Lo había insistido porque en aquellos primeros días quería saber todo lo que pudiera sobre esta casa. Mi nuevo hogar, como su nueva amante, me sentí obligada a estar familiarizada con cada parte de él. La visita del ático no fue larga. Garland no tenía miedo de nada, pero era obvio que estaba allí. Le recitaba algunos recuerdos a él, desagradables, recuerdos que no le importarían describir en ese momento. Señaló algunas de las cosas muy antiguas que se habían almacenado. No sé por qué. Dijo solía llamar a esto el Palacio del Avaro. ¿Sabes lo que te dicen los avaros cuando quieres tirar algo o regalarlo? Algún día esto valdrá algo. Vale algo que desempolvar. Tiene un lugar para dormir. Ahora lo llamaría otro cementerio de Foxworth. Casi puedes escuchar sus almas reuniéndose aquí. Solía pensar que por eso los techos de abajo crujían. Me dio escalofríos oírlo decir eso. Ni siquiera me gustaba mirar hacia la oscura escalera. Ahora, pero no tenía ninguna duda de que Malcolm no se dejaría disuadir. Por lo que yo sabía, había estado aquí varias veces. Malcolm, llamé de nuevo y caminé hacia esa puerta. La luz menguaba del sol de la tarde, de finales de otoño, apenas iluminaba los escalones. «Te lastimarás allá arriba, Malcolm, ven ahora mismo, en este instante». Grité escaleras arriba y luego escuché el silencioso solo. Lo rompía el sonido del viento, que se arremolinaba sobre el tejado y se filtraban por las grietas. Fue casi un silbido. «¿Malcolm?» Busqué una vela, pero esta habitación había estado desocupada durante tanto tiempo que nadie se molestó en encenderla, especialmente por la noche. Estaba segura de que demasiado movimiento levantaría el polvo del suelo. La habitación parecía más bien una tumba. Un olor rancio me provocó náuseas. Algo podría haber muerto allí. Recientemente pensé, Malcolm, te vas a arrepentir muchísimo. Esperé, pero él no se movió. De mala gana, comencé a subir las escaleras.